Eh, Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista de nuestro programa Culturarte, producido por... Ay, todavía me dice Arturo, salí ahí en vivo y ya me había lanzado. Buen ensayo, buen ensayo. Ya, listo, ahí vamos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista de nuestro programa Culturarte, producido por el Centro Cultural Escenarios. Mi nombre es Stephanie Cienfuegos y quiero darles la bienvenida a nuestro invitado y nuestra invitada de esta noche, Willy Pinto y Sara Paredes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a ambos por haber recibido a bien y haber poder estar participando en este conversatorio el día de hoy. Sabemos que las agendas están recargadas actualmente y gracias por darse el espacio. Bueno, voy a mencionar un poquito sobre ustedes. Willy Pinto es director, actor, dramaturgo e investigador teatral, fundador y director de Maguey, grupo de teatro Centro Cultural, en 1982. Maguey es un laboratorio escuela, una comunidad de artistas, pedagogos, gestores culturales que trabajan con una mirada interdisciplinaria y transcultural. Sara Paredes nació en Ayacucho en 1975, es creadora escénica, arte educadora, gestora cultural y arquitecta. De formación independiente en las artes escénicas desde el 2003. Integra el colectivo Estirpe de Ayacucho. Ha participado en diversas creaciones escénicas y ha desarrollado diversos proyectos de arte comunitario y creaciones colectivas, y ha difundido a nivel nacional e internacional. Es diplomada en teatro político por el Instituto Joet y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos y bienvenida a ambos. Como les decía, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ser parte de este pequeño espacio que transmitimos acá desde nuestra calurosa ciudad de Piura. ¿Cómo están? En primer lugar, cuéntenme, ¿qué tal? Ahí, agitados. Sí, saltando de reunión en reunión. Y muy bien, muy bien. Yo muy contento de esta invitación. Sí, ya les contaré luego con la conversación, porque estoy tan contento, especialmente. Se nota la alegría. Bueno, Sí, sí, el sí. tema con el que hoy nos ha reunido es la identidad desde las artes escénicas. Ambos trabajan mucho lo que es la identidad peruana en las manifestaciones artísticas que presentan. En el caso de Willy, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo es el trabajo que ustedes realizan en Maguey. Bueno, en Maguey el tema de las identidades está siempre muy presente desde varios ángulos. Por un lado, propia experiencia personal, como artistas, como miembros de esta comunidad artística que es Maguey, que es este grupo de teatro. Por otro lado, desde el punto de vista también de nuestro entorno y nuestras relaciones con las comunidades del país, ¿no? Tanto la inmediata, porque nosotros tenemos también un centro cultural, entonces tenemos vínculos con nuestra comunidad, del barrio, del distrito, igualmente con otros barrios de toda la ciudad de Lima. Y anualmente siempre estamos saliendo también de Lima, al interior del país. Trabajamos en diferentes sectores, ciudades, a veces estamos en comunidades nativas, comunidades campesinas, y lo mismo cuando viajamos por Latinoamérica, buscamos ese vínculo, ¿no? Además de los espacios centrales, irnos a los espacios periféricos, donde encontramos también mucho aprendizaje con las diferentes culturas, mestizajes que existen en Latinoamérica. Entonces, en la parte personal, en el grupo también somos de diferentes procedencias y tenemos unas memorias de nuestros padres, nuestros abuelos que valoramos mucho. Yo, por ejemplo, yo no nací en Lima, aunque he vivido
mucho tiempo en Lima, pero también en muchos lugares del país. Por el trabajo de mi padre, siempre la familia viajaba y ahí nos establecíamos, ¿no? Piura también he vivido y después he regresado ya como profesional del teatro a trabajar. Pero yo nací en Tarma, en Junín, y mis dos abuelas son de Cusco, tanto la de mamá como la de papá. Una de ellas es de Calca, era quechua hablante, ¿no? Mis padres son mi papá de Apurímac, mi mamá de Tarma, algunos abuelos o familiares de Chanchamayo. Entonces yo me reconozco mucho en esa diversidad. Y lo mismo pasa con las compañeras y compañeros del grupo. Tenemos una compañera que es afrodescendiente, tenemos un compañero que es del pueblo Shipibo Conibo, tenemos compañeras de Lima y así sucesivamente, ¿no? Y cuando hemos hecho una investigación de nuestras propias genealogías, nos hemos enriquecido mucho porque hemos reconocido al Perú, a Latinoamérica y también al mundo, ¿no? Que ahora es cada vez más encuentro y tejido de culturas, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trabajo social en las comunidades, no lo hacemos desde el lado intelectual, digamos, porque hay que hacerlo, ¿no? No porque nos nace como una continuación de nuestros propios intereses artísticos y comunitarios, ¿no? Sí. Muchas gracias, Willy. Claro, no, es muy... La agricultura está dentro del mismo grupo y se trabaja con ello, ¿no? Porque no solo es tenerlo, sino también trabajarlo con ello, investigar de uno mismo y la naturaleza y de dónde nace uno. La memoria, ¿no? Sí. La memoria que no está solo en la cabeza, sino en cada célula, en tu ADN, ¿no? Hay toda una memoria personal, histórica, social, que es muy rica y el arte nos permite conectarnos con ella. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Sara, cuéntanos, ustedes, tú, el grupo de Estirpe, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es el trabajo que vienen realizando? Bien, con el tema de la identidad. Bueno, Estirpe es un colectivo que nace el 2003, en pleno periodo post-conflicto armado interno, durante toda la etapa del proceso del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es un colectivo que tiene, dentro de su identidad, está, digamos, toda esa memoria, de ese periodo, por lo menos, es algo que marca la identidad del colectivo en un inicio y paulatinamente también esa identidad se enriquece desde diferentes aspectos o enfoques, ¿no? Uno de ellos es la memoria, justamente. Otro es el tema de la cultura propia en el que se ha creado este colectivo y en la que ha crecido cada uno de los integrantes del colectivo. Y luego viene el tema de la interculturalidad, que es lo que ha alimentado luego esa identidad y la ha transformado, la ha hecho desarrollarse. Identidad o identidades. Entonces, como es un colectivo que ha nacido en Ayacucho, en Huamanga, ¿no? Entonces tienen por lo menos en su primera etapa de expresión, de creación, todo está atravesado por la cultura andina, la cultura quechua, ¿no? Las lenguas, los cantos, las expresiones, todo está atravesado por allí. Y luego, cuando cada uno de los miembros ha ido trabajando, desarrollando sus propios proyectos también, que luego han ido alimentando los procesos dentro de Estirpe. De ahí se ha ido desarrollando, se ha ido enriqueciendo con otras experiencias que justo vienen desde el enfoque interculturalidad y la metodología que se deslinda de allí, que tiene que ver con la inmersión cultural. Y es en esa otra etapa del colectivo donde nos conectamos mucho con las otras culturas, con los otros pueblos, además tomando en cuenta que en varias oportunidades hemos podido incluir
a miembros en el colectivo para acciones específicas, o ya también permanentemente miembros del colectivo de otras culturas, por ejemplo, tenemos de Lima, o en la interacción con artistas, creadores, o también portadores de cultura de otros pueblos originarios, también como que han ido alimentando. Y en algunos proyectos que hemos podido realizar en la Amazonía, el tema de la inversión cultural ha sido, digamos, una cosa muy potente, porque nos ha permitido ser parte de pueblos, de comunidades, en el que hemos hecho el Junacuy, ¿no? Este intercambio de saberes, de la propia cultura, para poder alimentarnos, ¿no? Y en este trueque uno sale fortalecido, sale transformado también, ¿no? Entonces, eso, a nivel personal, yo eh, también tengo, nosotros también hemos hecho ese ejercicio de reconocer nuestras propias memorias ancestrales, porque es parte de nuestra acumulación sensible, es parte o sea, para poder expresar, esa es una de las principales y básicas fuentes de creación, de expresión, de exploración, ¿no? Y en mi caso, tengo mis ancestros son muy diversos. Por un lado, desde mi familia paterna, vienen desde el norte. Mi papá era piurano, mi abuela apellidaba Chapiliquén, que es un apellido ancestral de las culturas de Piura, justamente. Mi papá vivió toda su infancia en Paita, era pescador, se iba en las bolicheras con mi bisabuelo a pescar. Y mi abuela Tomasa Chapilliquén, luego se sentaron con su familia en Sullana, en Talara, han vivido en el Alto. Entonces yo he paseado por todas esas zonas también recogiendo un poco esos pasos. Y otro lado de la familia paterna son fiestas, que además es un apellido bien conocido allá, ¿no? Y que viene, por lo que sé, del portugués. Es un apellido transformado. Luego del sur, desde el lado de mi madre, me viene lo mapuche, porque es Mansilla, y los Mansilla, hay una rama de Mansilla que vienen desde Chile. Entonces ya es una mezcla. Toda esa, y también mis abuelas son descendientes de los Taruma, que es una cultura de Tarma. De verdad, ahí estamos conectados, Willy. De verdad, hacer ese ejercicio, ¿no? De recoger toda esa memoria, realmente fortalece, me parece, el trabajo, primero, pues, fortalece a uno como ser humano y fortalece el trabajo, la creación también. Sí, mira, Claro. yo te cuento algo a Sarita y a todas y todos, que mi pareja, María Luisa de Cela, que es también parte del grupo Maguey, su abuelita era chapelliquén. Sí, 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 su abuelita era chapelliquén. Y bueno, yo soy de Tarma, entonces ya vamos viendo cómo comienzan a aparecer los tejidos interesantes que siempre nos brinda la experiencia, ¿no? De la convivencia, del intercambio. Creo que eso es bien interesante, cómo descubrimos cosas increíbles a veces, ¿no? A Wow. veces hay Claro, porque nos coincidencias, permiten sí. conectar, ¿no? Y por ejemplo, ahora No me solo acabo de sorprender conectar con uno mismo. del apellido de la familia de ella, ¿no? Que es igual que María Luisa, digamos. Y en mi caso, que yo soy de Tarma, y mi abuelo materno también era de Tarma, él era director de teatro en Tarma, escritor. Claro. Y de ahí también tengo ciertas herencias de inspiración, de familiar, ¿no? Entonces Claro. eso es muy bonito. Qué Claro, porque te interesante. genera el vínculo es mucho más fácil conectarte porque te conectas uno contigo mismo, con tus antepasados y esos antepasados te permiten conectarte con otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita Sara tiene un vínculo contigo, Willy, a través de Sí es. Karma, un vínculo tal vez conmigo misma a través de Piura, ¿no? De tus antepasados y es muy rico. Y eso Por es muy ejemplo, en mi interesante. caso, no hemos hecho una investigación, no he hecho una investigación muy a profundo, pero los cienfuegos son todos casi de tez morena, piel
morena y Zambos. Todos nos caracterizamos, por ejemplo, por eso. Y es como que todos nacemos de una misma. Los Cienfuegos acá en Piura son de una misma línea. Y todos nos tenemos casi esa misma característica física incluso. Y es muy fácil como que, mira, eres Cienfuegos, nosotros somos de Chulucanas. Salimos de Chulucanas y también y genera como un vínculo y conoces a alguien con tu apellido tal vez o de la misma del mismo origen y es mucho más fácil de llegar también con las personas, ¿no? Es como que es más fácil de que uno mismo se abra que se abra hacia las personas, hacia la humanidad, hacia la sociedad, un vínculo con la misma naturaleza, con Sí, el sí, país. sí. Y yo pienso que también eso nos hace reconocernos en nuestro lado profundamente humano, ¿no? Como decía siempre la maestra Victoria Santa Cruz, que la tuve como, la tengo como una maestra importante, ella siempre decía, ¿no? Finalmente todos nos reconocemos como seres humanos y cuanto más conocemos nuestra memoria personal y la valoramos y la reconocemos, también nos reconocemos más como un género humano, ¿no? Ya no está tampoco circunscrito solamente a su condición inmediata, sino a su condición global, ¿no? A su condición de ser humano que trasciende fronteras, trasciende geografías, tiempos y encuentra una serie de elementos esenciales que nos conectan a todas y todos, ¿no? A través del mundo. Sí, terminamos teniendo identidades, ¿no? Porque, digamos, se rompe ese paradigma de la identidad, ¿no? Es esa con la que naces y esa es, pero en realidad no. Y cuando uno se abre de esa posibilidad de la que comentas, Willy, entonces realmente se rompen fronteras y nos encontramos eh, en esta relación que va hacia esta conexión y también a esta emoción, ¿no? Al sentimiento, es decir, ya te das cuenta que si eres ciudadano del mundo y estás conectado con todos, pues no puede haber divisiones, separaciones, ¿no? Sectarismos, ni nada de eso, ¿no? Ya es una red, digamos, que se va tejiendo. Y como esta, Es, ¿no? Como esta es que hemos una hecho red, es una ahorita. red, Qué increíble lo que has exactamente. comentado. Las Sí, conexiones se sí, dan por algo, muy, muy interesante. es el universo que nos Y es trae. una red que es dinámica, eso es muy importante también, ¿no? Siempre se está nutriendo, cambiando, dentro de su propio dinamismo hay contradicciones y a la vez hay soluciones. Entonces, a veces se confunde la identidad con una visión muy chauvinista, ¿no? De como que solamente estoy ligado a lo inmediato y es un poco esquemático, ¿no? Yo creo que más bien de lo que se trata es de lo que acabas de decir, de reconocernos como parte de una ecología humana, ¿no? De una interrelación constante, de cosas que a veces uno mismo ni siquiera sospecha, como ahora. Sin embargo, ahí está. Qué increíble. Interesante. Sí, 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 sí. sí. Wow. Se apagó tu micro, Stephanie. Stephanie, no te escuchamos. Decía, ¿y cuán Está otra vez, sigue apagado. Algo pasado con tu audio. Oh, Creo que por se... Dios. Hola, Ahora hola. sí, ahora Hola, sí. ¿ahí? Sí, 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 sí. Ok, disculpen, señores televidentes, el internet que cada vez está mejor. Y comentaba que cuán importante también es esta identidad, que es importante a nivel personal, pero cómo se traslada a la parte artística, ¿no? En nuestro caso, la parte escénica, cómo nos ayuda para poder proyectarlo sobre las tablas. En el caso de ustedes, por ejemplo, que trabajan mucho con ello, ¿qué podrían recomendarles a, a los artistas que quieren llegar a esta, porque esta es una conexión de otro nivel? O sea, nosotros como artistas hacemos una conexión, pero creo que el identificarnos, el conocernos de nosotros, nuestros antepasados, genera una conexión superior. ¿Ustedes qué recomendarían
a estos artistas para que puedan llegar a eso, ¿no? Pero antes de que me puedan responder esa pregunta, vamos a ir medio minuto a un pequeño corte comercial que tenemos para agradecer a nuestros auspiciadores de esta noche. Así que queremos agradecer esta noche que nos están auspiciando y nos están apoyando a Michilot Brand, que son nuestros auspiciadores desde el inicio de este proyecto, desde este espacio. Muchas gracias y un abrazo para ellos. Gracias por el apoyo y por apostar por nosotros. También queremos agradecer a nuestros compañeros de Reciclados Teatro, que también vienen trabajando y apoyándonos con nosotros en esta apuesta, ¿no?, que hemos realizado. Y comentarle a nuestros televidentes, nuestros oyentes, que este espacio recibe donaciones voluntarias, si es que gustan, a través de Yape o Plin, para poder nosotros seguir gestionando espacios como estos, seguir trabajando en todo lo que tenga que ver con el aspecto cultural y el arte que estamos tratando de impulsar desde nuestro espacio, e invitar a las empresas o personas que quieran auspiciar. Estamos abiertos a recibir sus apoyos voluntarios. Ahora sí, muchas gracias. Regresamos a nuestro programa Culturarte. Les doy pase para que puedan responder lo que les preguntaba, por favor. Bueno, en el caso de Maguey, nosotros vemos dos vías que son complementarias, que creemos que a todos, con sus diferentes realidades y necesidades que cada grupo tiene de manera particular, pueden ser como ayudas para trabajar este tema de la identidad, ¿no? Pero siempre viendo las necesidades propias, ¿no? Nosotros, por un lado, es este ejercicio que te contaba de reconocernos constantemente, que nunca termina, ¿no? Porque ahora hemos hablado de los datos, digamos, más obvios, los nombres, el lugar de origen de las madres, los abuelos, las abuelas, ¿no? Pero dentro de eso también hay una complejidad de memorias. Como artistas nosotros recogemos a través de nuestro propio trabajo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra presencia en el espacio. En el caso de Maguey trabajamos mucho con el canto, la música, objetería y textos, ¿no? Entonces construimos los actores, las actrices, sus materiales, y en esa construcción de materiales, este recojo no racional que viene de esa memoria orgánica es muy interesante, porque luego se traduce en partituras escénicas diversas, y esos son insumos para la creación. Pero por otro lado, además de ese viaje hacia uno mismo, hacia los compañeros, compañeras, también está el diálogo, la interacción con el otro que es distinto a ti, con el que te rodea, con la comunidad, con aquellos que tienen algo alterno a tu propia experiencia, ¿no? Entonces, en ese diálogo nosotros aprendemos y también nos reconocemos, ¿no? Incluso yo diría en la contradicción, que es tan importante, hay un proceso de reconocimiento que es muy valioso, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas veces obras. Voy a comentar la primera obra que hizo Maguey, porque esa es la obra que nos llevó a Piura. Ese es un espectáculo que fue el primero que hizo el grupo. Todos éramos muy jóvenes, muy, digamos, apasionados como hasta hoy, ¿no? Pero estábamos empezando. Entonces creamos un espectáculo que se llamó El cuento del botón o historia de dos botelleros. Ese espectáculo fue a partir de un guión que yo escribí, y luego a través de un proceso de improvisaciones se construyó el espectáculo. Y contaba la historia de Jacinto Lalupú y Teodoro Yamunaqué, dos campesinos de Piura que ya se encontraban en Lima y trabajaban como botelleros, ¿no? Con su carreta. Y en la obra contaban cómo es que habían llegado a Lima y cómo es que se habían quedado en Lima. Estamos hablando del año 1983, que se estrenó, al año de formado Maguey. Después de un año de laboratorio,
estrenamos este primer espectáculo. Entonces, en un momento que ya lo estábamos presentando muy intensamente, decidimos llevarlo a Piura, donde eran los propios protagonistas. Yo ya había vivido en Piura, entonces tenía una información sensible, tenía una información también de investigación que habíamos hecho, había hecho amistades, había hecho amistad con el poeta Jorge Arévalo, por ejemplo, ¿no? De Piura, y teníamos una serie de contactos, pero queríamos irnos allí a vivir. Entonces nos fuimos, hicimos un convenio con varias instituciones, organizaciones que trabajaban sobre todo en la zona campesina, con CIPCA, con IDEA, con CIAR y otras, y logramos hacer un proyecto para irnos a vivir al campo. Nuestra primera casa estuvo en Serrán, en el Alto Piura, y allí nos establecimos a vivir, a entrenar, a aprender, y como un pequeño circo, íbamos todos los días a hacer una función en las noches a un pueblo, cada día a un pueblo distinto. Y era todo un aprendizaje para nosotros, y en algunos de estos pueblos nunca se había hecho una obra de teatro. Circo sí llegaba, pero teatro no. Entonces cuando llegábamos pensaban que éramos actores de circo y nos trataban como circenses, era muy, muy interesante, muy gracioso. Entonces, y nuestra obra era un teatro circular, entonces se prestaba para que la comunidad esté alrededor, ¿no? Y siempre había un contacto con alguna dirigente o dirigente en general que organizaba, lo hacíamos en el local comunal, en una loza, depende, dónde se podía. Lo hemos hecho en corrales, con lámparas Petromax, porque no había luz, pero era una experiencia muy, muy bonita. Y allí fue todo un proceso de reciclaje de la propia obra, porque el público después en el conversatorio nos daba ideas, críticas, y se reía mucho porque era una obra que tenía cierto humor, ¿no? También un contenido social, político, pero también cierto humor permanente. Y ahí nosotros aprendimos mucho y vimos el valor de ese intercambio. Fue como una escuela para nosotros, ¿no? Era nuestro primer espectáculo. Y de ahí eso nos sirvió como una línea de trabajo constante que no ha parado hasta el día de hoy, ¿no? Uy, tenemos unas anécdotas increíbles, que ya si hay tiempo alguna podré contar, pero eso nos permitió conocer el valle del Alto Piura, el Bajo Piura, Chira, hemos ido hasta Paita, hemos ido hasta Huancabamba, Canchaque, Morropón, Cucungará, Narigualá, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho muchísimas funciones en cada uno de los pueblitos, en Catacaos también, en fin. Entonces fue una experiencia de intercambio, ¿no? Pero eso se pudo porque también hubo previamente este trabajo introspectivo, ¿no? Sí. Mira, qué interesante y qué hermosa experiencia, ¿no? Poder, lo que comentaba también Sara, ¿no? Ese intercambio de culturas y que te permite dejarles algo, pero también llevarte algo de ellos, ¿no? Esa experiencia, ese conocimiento que a veces solo se tiene ahí, del lugar, de primera mano. Y qué bonito también cómo te permite llegar a todos estos espacios, a estas zonas y Sí. que, como tú dices, en muchos lugares fue primera vez que ustedes iban, y es más, hay en muchos lugares otros que tal vez en ninguna oportunidad han llegado a espacios como estos, ¿no? Y que también es trabajo nuestro tener que llegar hasta allá para poderles mostrar estas cosas y encantarlos a través de ellos, a través Y de es un ellos. intercambio, Sara, es un cuéntanos. trueque. Un trueque, correcto, un trueque, así es. A ver, bueno, para el norte para mí es parte de mi vida, ¿no? Porque yo viví en Ayacucho solamente hasta los 11 años y, bueno, por el tema de la guerra, el conflicto y la situación socioeconómica, con mi familia nos mudamos a Tumbes. Yo terminé la secundaria en Tumbes, pero el cuarto de secundaria lo hice en Piura. Entonces, y viví en Castilla, ¿Qué colegio? en Lourdes.
Pero estuve Ay, Lourdes. estuve un poquito nada más ahí, no mucho. Y después volví De monjas, de monjas. de monja. Pero terminé, fui a terminar la secundaria en Tumbes, en el Colegio Santa María de la Frontera. Eh, y de ahí salté a Trujillo a terminar, a estudiar la universidad. Entonces he estado bastante tiempo en el norte y, y luego me tocó regresar a Ayacucho. Al final ya del conflicto, del 98, volvimos poco a poco, uno por uno, mi familia, fuimos llegando a Ayacucho y empecé a trabajar como arquitecta. Bueno, ya venía yo trabajando como arquitecta, pero en Ayacucho, cuando encontré a Estirpe el año 2003, eh, y me involucré más en lo escénico, ¿no? En las teatralidades, ahí empecé a dejar un poco más la arquitectura. Entonces, pero sí, esa carrera sigue siendo parte una de mis identidades, ¿no? Que digamos que enriquecen también mi trabajo. Es eso que decía de esta acumulación, ¿no? De la propia memoria. Y entonces una de las recomendaciones, eso que tú preguntabas, ¿no? ¿Qué recomendamos? Es que todo, realmente todo lo que uno ha vivenciado, que es parte de tu vida, es material para el proceso de creación. Así como decíamos hace un rato, ¿no? También las memorias ancestrales, ¿no? De los abuelos y abuelas, también todo eso se puede traer al espacio de la creación. La otra identidad que como colectivo tenemos es el de grupo de teatro independiente. Esa identidad que implica que hay una forma de trabajo, ¿no? El de la creación colectiva. Incluso es un colectivo que nunca ha tenido director así o directora con ese rol específico, sino que eventualmente cada uno ha tomado ese rol, o también hemos tenido acompañamiento de personas, de artistas, de directores, como por ejemplo Fidel Melquiades, que nos dejó el 2012, pero que nos acompañó mucho tiempo como director honorario de Estirpe, y con él creamos algunas obras. Y así, esa es otra de nuestras identidades, el tema de tejer lazos con otros artistas, creadores y sabios. Una de las cosas que a mí me gusta contar mucho es nuestra experiencia en la Selva Central. Como habíamos vivido todo el tema del conflicto armado, estando ya en Lima, después del 2006, que nos mudamos, vinimos a Lima, se nos surgió en el 2010 la oportunidad de ir a hacer un proyecto en la Selva Central, con la ONG Guarmayu, Comunidad de Niños, que impulsa el arte con enfoque de interculturalidad. Se iba a hacer un proyecto con el programa descentralizado de la Universidad de San Marcos para trabajar con jóvenes ayánicas, yanesha y nomatsigenga, que estaban formándose para ser docentes E y B en sus propias comunidades. Y lo importante para nosotros allí fue llegar, pero así, o sea, tal y como somos, y decidimos mudarnos y estuvimos casi 2 años viviendo en una comunidad yánica que se llama Arizona Portillo, en el sitio de Río Negro, en Satipo. Justamente ese es uno de los ejemplos que mencionaba sobre la metodología de inmersión cultural. Es el tema de meterse, como lo que hicieron también, lo que nos cuenta Willy, ¿no? De Maguey, de ir a la comunidad y estar allí, vivenciar y ser parte de la comunidad. Es decir, no es solamente llegar, compartir algunas cosas e irse al hospedaje en la ciudad, sino quedarse con la comunidad, ser rondero, machetear, recoger naranjas, con todo, asumir roles en la junta directiva comunal, cuidar a las guaguas de los jóvenes que estaban estudiando también allí, o sea, e intercambiar momentos como, que son parte de la vida cotidiana comunal, ¿no? Como el momento de hacer masato o de compartir alrededor del fogón, y traer también otras actividades que son parte de nuestro quehacer,
para que sean vivenciadas por la comunidad. O sea, ahí está ese junaco y ese trueque, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevamos el 2, si no me equivoco, era la 7ª o la 5ª versión del Déjame que te cuente, que es este festival de narración oral que se organiza en Lima y también en forma descentralizada. Llevamos al Déjame que te cuente a todos los narradores que estaban participando del festival, a la comunidad, y todos vivimos ahí durante una semana, y de allí nos íbamos a diferentes comunidades a narrar, junto con los jóvenes Ayán y Cayán Yamimatziguenga, que también habían empezado a trabajar en la narración oral escénica desde la tradición de sus propios pueblos. Entonces, ahí es donde vivenciamos este asunto del trueque, el de entregar con amor, ¿no? Y recibir con el amor, con el mismo amor. La devolución es inmediata, ¿no? Ya no es, y ahí digamos que reforzamos más nuestros conceptos de qué se trata hacer investigación desde el arte o desde lo escénico, ¿no? Es una investigación creativa que implica inventarse formas creativas de recoger información a través de las herramientas del arte, sistematizar la información también desde esas herramientas y socializarlas de esa misma manera. Eso es algo que también es como una recomendación, ¿no? Cuando hablamos de explorar, investigar desde el arte, implica es otra forma de investigar, no estamos hablando de la forma convencional, ¿no? Y todo eso alimenta el proceso creativo, y ahí están todas esas identidades. Interesante. Nosotros en el 84 nos fuimos a vivir por segunda vez allá al campo, pero en este caso nos fuimos a Pozo de los Ramos, pueblo de Pozo de los Ramos. Y ese pueblo, por el fenómeno del Niño del 83, se había mudado íntegro, simplemente casi desaparece. Entonces nosotros, parte de nuestro proyecto de convivencia, lo hicimos en el nuevo Pozo de los Ramos, y allí también hicimos una integración, porque allí hay una danza, como le llaman en el campo de Piura, teatro, ¿no? Le llaman danza. Son formas de teatralidades, ¿no? Claro, no. Tienen textos, personajes, máscaras, escenas, etcétera, ¿no? Y a los actores, curiosamente, les llaman jugadores, no les llaman actores, ¿no? Pero son actores y danzantes. Entonces, en este pueblo de Pozo de los Ramos, hay una danza que se llamaba, y debe llamarse hasta hoy, la danza Tupac Amaru, que había pasado por varios nombres, ¿no? Cuando nosotros llegamos, todavía se llamaba la danza Tupac Amaru. Y esta danza se hacía por una especie de cofradía, donde había un presidente y familias que estaban, digamos, ligadas a la preservación de la danza, y que anualmente, para los tiempos en que sale la danza, por ejemplo, para Santa Rosa o para el Señor de los Milagros y otras fechas, toda la comunidad se pone a trabajar para poner en pie, ¿no?, la danza. Pero en ese año, como habían perdido todo, habían perdido vestuarios, todo prácticamente, no había peligro de no sacar la danza. Y yo me había hecho muy amigo del presidente de la danza, don Lorenzo Viera. Y don Lorenzo Viera era mi compadre ya, ¿no? Yo había sido compadre de él, de agujereo de oreja de su hijita. Entonces ya éramos compadres, yo ya tenía asignados mis paus, todo, ¿no? Entonces, con él hicimos un convenio, porque él, a pesar de que era mi amigo, no me dejaba entrar a los ensayos de la danza, porque decía que eso era una tradición, que no se podía entrar y todo. Pero me dijo, mira, sin embargo, si tú aportas algo a la danza, tal vez el consejo te deje entrar. Entonces yo le dije, mira, yo sé hacer máscaras, y ustedes han perdido sus máscaras. Veo que solo quedan algunas y faltan. Y ya estamos cerca del día de salir y no hay lo que se necesita. Entonces hicimos un taller de máscaras con todos los que pudieron, jóvenes, niños, adultos, adultas, y ellos aprendieron a hacerlas incluso más rápido que yo, ¿no? Porque tenían manos como de artesanos, muy, muy hábiles, con mucha sabiduría, que ellos mismos no la conocían tanto porque no practicaban, pero ahí lo pusieron en práctica. Y hicimos las máscaras de todos los personajes que faltaban, ¿no?
ellos tenían tan poca, digamos, acceso a recursos en ese momento por la situación que habían pasado. El color, ellos tenían unas máscaras hechas con cámara de llanta, aplicaciones de mate para la nariz y pellejos, ¿no? Para los botes, las barbas, ¿no? Y el color de los mates lo habían hecho con tinta indeleble de las últimas elecciones que se habían guardado en sus pomos. Esa tinta era medio morada, rojiza, con eso estaban pintando, ¿no? Entonces lo que logramos hacer es organizarnos, irnos a un mercadito que hay en Piura donde se venden todas las cosas usadas y nos vinimos con un montón de vestuario, asesorados por don Lorenzo, que era el presidente, y logramos sacar la danza adelante, ¿no? Solo gracias a eso me aceptaron como miembro, me hicieron mi bautizo y todo el asunto, ¿no? Recién nos permitieron registrar y ser un poco parte también. Y eso fue algo inolvidable. Yo salí en la banda como un personaje, porque yo también soy músico, entonces todo eso ayudó y aprendí ahí bastante, ¿no? Y en ese momento conocí a don Jacobo Cruz, que es un historiador muy importante piurano, ¿no? Que tiene un libro que se llama Catacaos. Él ya falleció, ¿no? Ahí tengo su libro firmado hasta ahora. Y al leer el libro me di con la sorpresa de una serie de informaciones que nunca había yo estudiado, ¿no? En ningún sitio. Y que tienen que ver con los orígenes de los tayanes, con las conexiones de tayanes con también otras culturas norteamericanas, que muy pocos conocen, ¿no? Por ejemplo, está el apellido típico del norte que es Cherokee, ¿no? Y también en el norte hay un pueblo, una nación Cherokee, ¿no? Y eso Claro. casi nadie ha hecho la conexión, pero don Jacobo Cruz había hecho esa conexión. Luego ahí hay una Wow. serie de toponimias súper interesantes que también te permiten seguir una serie de rastros. Entonces, para nosotros eso era una escuela. Claro. Cada momento que vivíamos era un aprendizaje constante, ¿no? Yo estudié en la Universidad Agraria, Ingeniería Forestal. No concluí porque me dediqué profesionalmente al teatro, pero ahí yo estudié ecología. Esa era mi parte fuerte, ¿no? Manejo y conservación de flora y fauna, realmente la ecología. Y la ecología nos enseña que todo es una interrelación también, como el teatro. Y que lo más interesante es que no todo está a la vista, ¿no? O Ujú. sea, como debajo de la superficie hay muchos vínculos que conservan la circulación de la vida, de la energía de la vida. Y eso es lo que nosotros hemos reconocido en las culturas también, ¿no? Que cada persona de la comunidad cumple un rol para conservar y renovar cíclicamente esa vida, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, en Piura hay algunos vocablos aymaras. Y yo decía, pero ¿cómo es que hay vocablos aymaras, no? Y después don Jacobo nos dijo que era por los mitimaes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces hay una serie de entrelazamientos muy, muy, muy apasionantes de la historia que la experiencia artística permite conectar y permite registrar. En el caso nuestro, el trabajo pedagógico es una de las líneas centrales de Maguey. Tenemos una escuela, también trabajamos con niños, con adultos. Entonces, también cuando vamos, ese acto creativo, pedagógico, es parte de la experiencia, ¿no? Hacemos talleres y siempre buscamos algunas personas sabias de las comunidades que nos enseñen algo. Un mascarero, un danzante, un improvisador, ¿no? Ahí también había gente que sabía contar concursos de chistes, por ejemplo, hemos conocido en Piura, de chistes exagerados. Entonces uno contaba un chiste y el otro le respondía con otro chiste más exagerado y así sucesivamente hasta que ya tú te caes de risa al piso y gana el que cuente el mejor chiste, ¿no? Son cosas que no se conocen mucho, pero que tienen una gran sabiduría detrás, porque en cada chiste a la vez hay un testimonio de algún aspecto de su cultura, de las relaciones interpersonales, de la relación con la naturaleza, los animales, las aves, las plantas, los ciclos, la lluvia, los ríos, qué sé yo. Y eso mismo lo hemos encontrado también cuando hemos ido a la Amazonía o a la zona andina.
Entonces yo creo que esas identidades son como que están circulando siempre en un sistema nervioso en nuestro país, ¿no? Y lo que nos parece es que tenemos la tarea de valorar eso desde todas las esferas, ¿no? Que no se valora. Entonces está como relegado en un segundo plano y se valoran más ciertos rasgos hegemónicos de la cultura que muchas veces ocultan toda esta riqueza, ¿no? Entonces, también es una lucha de Maguey, yo creo que de todos los grupos de teatro independiente, de poner estas culturas en debate, ¿no? Sobre la mesa y reconocernos en ellas con las afinidades y también con las distancias, porque eso es, no en todos somos iguales, incluso podemos tener discrepancias, miradas críticas, pero de eso se trata, ¿no? Reconocernos en esas diferencias también. Genial. Qué interesante lo que comentan ambos, sí, qué interesante y qué enriquecedor. Como comentabas, Willy, el trabajo del artista se ve alimentado y es muy importante porque recoge esta información, la asimila, trabaja con ella y porque puede transportarla, ¿no? Y transmitirla sobre todo, porque, claro, la recibe para trabajar en sí mismo, en su arte, pero al hacer el arte, al realizar su presentación artística, la transmite y genera ese conocimiento o ese interés por parte del espectador. Y eso es muy rico porque se transmite y no se pierden estas cosas que comentabas, ¿no? Por ejemplo, hablabas de estas guerras de chistes, es como los enfrentamientos de Cumananas, acá en Piura, que también se da bastante, ¿no? Donde todo Exactamente. son rimas cantadas y que tienen que tener algo jocoso. Las Cumananas se caracterizan porque son rimas, son cantadas y son jocosos. Y es como que no es algo fácil y es algo que en realidad incluso se está perdiendo. Poco a poco se va perdiendo porque las nuevas generaciones no se van comprometiendo, no le van encontrando mucho interés y se van perdiendo. Y es trabajo también de nosotros poder adquirir eso y darlo a conocer para que otros lo puedan conocer y En no se pierda Yapatera en el camino. hay grandes Eh, poetas populares, ¿no? En Yapatera, Sí. por ejemplo. Mi sí, papá me y en contaba Chulucán, de las eso. cumananas más son en Chulucanas. ¿Cómo, Sara? Chulucanas también, claro. No, decía que mi papá, es que es loco porque la cultura piurana migró con mi papá a Ayacucho, y entonces yo siempre digo que mi casa era una burbuja piurana en medio de era todo Ayacucho, Ayacucho. quechohablante y todo, y mi casa era los fines de semana full jarana norteña, porque él migró a Ayacucho en pleno periodo de reacondicionamiento de la ciudad de Huamanga, en todas las obras para la celebración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Y entonces, digamos que migraron un montón de profesionales norteños a Huamanga y se armó una asociación, la Asociación de Norteños Residentes en Ayacucho. O sea, había harto piurano, o sea, yo conocí, yo tengo muy cerca la cultura norteña, la cultura piurana, su llanero sobre todo, en mi memoria de infancia, o sea, he crecido con eso. Bailando marinera norteña también, así harto desde chibola. Sí, Qué sí, lindo. sí. O sea, es algo, digamos, es un legado bien cercano que también es parte lo traigo ahí y también mucho a mi trabajo en la creación y tiene que ver con mi forma de ser también, mi manera de expresarme. Y es que me acuerdo de todo eso porque has mencionado lo de la guerra de chistes. Sí, claro. Es la guerra de chistes malcriados. Claro, Sí, gradualmente. claro, claro. Tiene que ser todo Va muy Subiendo. modulado, de menos a más. menos a más, sí, sí, sí. Sí. Sí, entonces esto me estaba haciendo recordar eso. Y algo que como que mencionaste, Willy, también sobre cómo te enfrentas a las coyunturas que hay en las comunidades para poder demostrar que tú eres parte también de esa comunidad. Esta experiencia que les comentaba sobre la selva central, nosotros llegamos cuando hacía un año había sido lo del baguazo, un año, 2 años,
y había transcurrido el Baguazo, y las organizaciones indígenas estaban así, cerradas en bloque, no querían saber nada de los colonos, de nadie que viniera afuera, no creían absolutamente nada. Y nosotros, que habíamos estado en zona de emergencia, volver a un lugar que está cerca del Brain, además conocido también por ser zona de emergencia, para nosotros era como volver de nuevo a vivir otra vez lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en Ayacucho, ¿no? Un poco lo que nos está pasando, nos ha pasado ahora también con el estado de emergencia por la pandemia, es como revivir un montón de cosas. Y en ese momento, al encontrar ese bloque, ¿no? Encontrar cerradas las puertas para trabajar en intercambio, para poder vivir incluso dentro de una comunidad xánica, lo que tuvimos que hacer es demostrar poco a poco, con un trabajo de hormiga, para poder sentir, o para crear esos lazos de confianza, ¿no? Y afortunadamente, como la idea es siempre el intercambio desde el arte abre todas esas puertas, ¿no? Pero el arte visto no desde la forma convencional que desde la cultura hegemónica se dicta, ¿no? Que arte es pintura, escultura, danza, circo, teatro y nada más. No, sino desde el enfoque de interculturalidad. Y es algo que yo siempre comento porque es también un aprendizaje que yo he tenido paulatinamente junto con Guarmayo y el enfoque de interculturalidad, es el arte desde los pueblos originarios, en las lenguas originarias, no tiene una traducción así como se entiende en la cultura hegemónica. En quechua, arte es alingruay o sumajruay, hacer lindo, hacer bello, hacer bonito las cosas. Y desde esa mirada, el arte vendría a ser hacer masato, por ejemplo, aprender a pescar, o ser buen cazador, leer las estrellas, todo eso vendría a ser arte, ¿no? Y teatro, lo mismo, no hay una traducción literal, ¿no? Así como se entiende de la urbanidad de teatro. Cuando uno va a unas comunidades andinas o amazónicas, ¿no? Y uno dice, vamos a hacer teatro, al toque el imaginario se va hacia los cómicos ambulantes. O sea, teatro, cuando uno dice teatro, implica algo que es cómico, ¿sí? Entonces uno no le puede decir teatro, por ejemplo, a un ritual, porque inmediatamente sería como una ofensa, como banalizar un rito que es sagrado, importante. Entonces nosotros ahí comenzamos a cuestionar esta forma de entender las manifestaciones, las formas de vivir y expresar las artes en las culturas que conviven en el territorio del país y en las otras culturas también. Ahí es donde empezamos a preguntarnos realmente qué entendemos por arte, qué entendemos por ser artista, qué entendemos por hacer teatro, y entonces empezamos a jugar con otros términos, como el de las teatralidades, como propone Miguel Rubio, por ejemplo, o hablar de lo escénico simplemente. Lo escénico como una forma de entender que hay momentos de convivio en espacios comunitarios que no implican solamente a solo las personas, sino que también implican a todos los seres, la comunidad que se involucra en un evento escénico, no es solamente la gente, sino también los otros seres como la naturaleza. La comunidad es la piedra, el río, el cerro, el sol, el agua, el viento, y también los demás seres del universo, o sea, esas otras deidades que están en otras dimensiones. Entender toda esa mirada, toda esa cosmovisión de cómo se percibe, cómo se viven las artes y todas esas manifestaciones, ya es todo un trabajo fuerte, que además también es como una recomendación de poder ampliar justamente esa mirada hacia qué estamos haciendo cuando hablamos de creación en las comunidades, en los pueblos originarios y también nosotros mismos, ¿no? Incluso en la urbanidad, y hablando, por ejemplo, en espacios de migración, cómo todas estas miradas, estos enfoques, estos conceptos y nociones que se van construyendo van también enriqueciendo, desarrollando las formas de crear en espacios de migración o en espacios urbanos. Eso, por ahí va mi reflexión. Bien, interesante. Y qué interesante, y como comentaba, hermosas experiencias, qué interesante y qué alimentador todo lo que están conversando y contándonos el día de hoy.
quiero aprovechar el momento para enviarles saludos a todas las personas que nos están mirando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar presentes. Un especial saludo a Guayqui, nuestro compañero que nos ve todos los jueves. Y todo lo que ha pasado ha sido bueno el que nos hemos podido comunicar, conocernos y generar tanto. Un abrazo a los tres. Un abrazo al querido Waiki, que siempre está ahí y que está trabajando también muy duro en las diferentes redes y en las diferentes comisiones en las que pertenece. Ahora sí, voy a dar pase otra vez a nuestro segundo corte comercial y regresamos con el tercer y último bloque de este programa, Culturarte, ¿ok? Queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Michelot Brand por el auspicio que viene realizando y el apoyo constante a este programa y también a nuestro programa que tenemos los sábados detrás del escenario. Muchas gracias por el apoyo y por estar ahí. Y también gracias a nuestros compañeros de Reciclados Teatro, que vienen haciendo un apoyo también constante en la producción de este programa. También agradecer a todo el equipo de producción de escenarios, especialmente a Arturo, que es nuestro director y productor. Y comentarle a la gente que puede realizar sus donaciones, sus colaboraciones voluntarias a través de nuestro Yape de Plin al 9459606665 o comunicarse ese número si desean ser parte de la familia de auspicios que puedan apoyar a las actividades artístico-culturales de nuestro centro cultural. Ahora sí, regresamos a este tercer bloque y voy a aprovechar que tenemos un par de preguntas por ahí para poderlas realizar y con esto ya vamos a ir cerrando porque sabemos que todavía hay unos trabajos por ahí que realizar y estamos corriendo con los tiempos. A ver, una pregunta. ¿De qué manera las artes, teatro, danza, pintura, se pueden recuperar después de que se supere la situación que a varios está estancando? La pandemia, entiendo, el estado, ¿no? de cuarentena. ¿Cómo creen ustedes que... a ver, Willy, ¿podrías darnos respuesta a esta pregunta? Y la siguiente se la damos a Sara. Bueno, yo creo que estas artes siguen vivas, aun cuando la situación del aislamiento nos impide, en el caso de los artistas escénicos sobre todo, ¿no? Que fundamentamos nuestro trabajo en el encuentro directo con los espectadores, las espectadoras, ahí ese elemento, digamos, está como en tránsito, ¿no? Pero por otro lado, como nuestro instinto creativo, nuestro instinto de investigación, que es parte de nuestra vida diaria como grupo, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque también somos trabajadoras y trabajadores que todos los días trabajamos, ¿no? O sea, para el artista el trabajo es investigar, entrenar, ensayar, crear, organizar, producir, hacer las luces, escribir los libretos, hacer el vestuario, o hacerlo a través de compañeras, compañeros que se suman, etcétera, ¿no? La dirección, todo eso es un trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajo no para. Lo que ha parado es la situación de relación directa, pero el proceso creativo, de reflexión, de traducción, continúa. En el caso de Maguey, nosotros hemos mantenido unos espacios de trabajo colectivo virtual. Ahora último, ya en algunos momentos de encuentros presenciales, con los cuidados del caso, ¿no? Pero, digamos, en la etapa anterior de trabajo virtual y donde hemos seguido el entrenamiento, hemos seguido la creación y hemos seguido investigando, reflexionando también colectivamente como comunidad que somos, atendiendo también, procesando las dificultades, ¿no? Que cada quien va encontrando para enfrentar esta situación tan inédita, tan difícil, ¿no? Y todo eso ha producido materiales creativos que nos han dado muchas posibilidades para que luego eso, en el momento en que vayamos regresando a la presencialidad, se conviertan en trabajos
para compartir directamente con los espectadores, ¿no? No hemos parado. Al mismo tiempo, hemos construido un espacio de talleres virtuales para niñas y niños, que lo estamos haciendo con niños peruanos y latinoamericanos, ¿no? Tenemos de Uruguay, de México, Perú, obviamente, mayoritariamente, y estamos traduciendo, porque también nuestro método es muy, muy sensorial, muy de movimiento, de afecto, pero igual estamos encontrando, investigando formas de conservar lo esencial, ¿no? Que es esa relación personal con cada niña, cada niño que se siente escuchado, atendido, valorado, ¿no? Y estamos encontrando una manera de hacer estos talleres que Maguey en realidad hace todo el año. Todo el año hacemos el taller de verano, de invierno, con niñas, niños, con adultos. Tenemos nuestra escuela de formación de actores, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, no hemos parado, ¿no? También hay compañeras, compañeros que están haciendo muchos esfuerzos para hacer festivales, para hacer círculos de encuentro, y algunos nos invitan, entonces somos parte de eso y eso nos permite seguir en comunidad, en articulación y aprendiendo, ¿no? Confrontándonos. En el caso del trabajo que hemos hecho, curiosamente, estamos trabajando con muchos textos de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Porque hay un vínculo entre las pandemias y Shakespeare, y la época de Shakespeare. Y eso es lo interesante, ¿no? Que las identidades, como decía, son universales. Muchas veces cuando tomamos textos de Shakespeare, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Lima, estamos hablando del Perú en su conjunto, por la manera en que nosotros los abordamos, ¿no? Entonces ahí estamos con ese trabajo y yo creo que lo mismo pasa con gente de danza que está inventando soluciones, danzando en espacios alternativos. Ya he visto algunas compañeras, compañeros que ya están saliendo también al aire libre, ¿no? Porque hay que hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que ganar espacios, siempre cuidando a la ciudadanía y cuidando a nosotros mismos, pero tenemos que hacer valer nuestros derechos culturales, ¿no? Entre esos derechos está el derecho al trabajo y al diálogo con la comunidad, con todos, ¿no? Y todas. Entonces es momento de encontrar salidas, ya que el Estado no las propone y ha mandado a la cultura a la última fila, ¿no? En la última etapa de reactivación. Bueno, pues los artistas estamos generando propuestas alternativas, ¿no? Poco a poco las vamos a ir poniendo en práctica. También lo interesante es que junto con el trabajo de los grupos, de cada grupo, cada colectivo, se ha generado un proceso de articulación. Entonces está el movimiento de grupos de teatro independiente, está el movimiento de artes escénicas independiente, también del Perú, está una red de salas y espacios alternativos que se ha creado y que están trabajando con mucha intensidad. Está el espacio de las redes creadoras y creadores culturales, interredes, en fin. Hay una serie de esfuerzos de todos los sectores artísticos por dar respuestas, ¿no? Eso es lo que ha hecho siempre el sector independiente. Y dentro de eso, tal vez el teatro es el que tiene una tradición más antigua de organización, ¿no? Entonces se ha organizado a través de las muestras de teatro, a través del movimiento de teatro independiente en un momento, ahora estamos como movimiento de grupos de teatro independiente, pero tenemos una experiencia organizativa que la estamos poniendo al servicio de la colectividad. Muchas gracias, querido Willy, por la respuesta tan importante y tan sabia. Siempre tú con esas palabras tan sabias que expresas. Sarita, una pregunta para ti. ¿Cómo podemos concientizar a aquellas personas para que consuman cultura? ¿Influye demasiado la TV y las redes? A ver, desde una mirada de puente, o sea, medio que ayuda a romper fronteras y democratizar las manifestaciones, las expresiones de las artes y las culturas, por supuesto que sí. En realidad, creo que utilizar estos medios para lograr esto, la difusión, un adecuado, un mejor o
o mayor consumo de las artes y las culturas, por supuesto que tiene que ser ser parte de la estrategia de difusión. Es cierto que tal y como están los medios ahora, esa es una realidad, ¿no? Se hace énfasis en un tipo de consumo que es como más, eh, eh, no sé cómo decirle, digamos que solo en una línea, y además es muy desde la hegemonía y muy desde lo que dicta el mercado, ¿no? Un mercado que tal vez es bastante superficial o que no está apuntando realmente a un desarrollo integral del ser humano o de la sociedad en general. Es decir, creo que desde los medios ahora no se está asumiendo una responsabilidad acerca ¿no? de esa... de ese impacto, del impacto que pueden generar los medios. Sin embargo, adecuadamente usados podría ser, o sea, sabemos que sería una adecuada ventana. Ahora, en la situación en la que estamos ahora, las circunstancias que nos plantea la realidad, la coyuntura actual, las plataformas virtuales son un mecanismo, un medio que nos está dando la posibilidad de difundir diversas expresiones, ¿no? De las artes y las culturas. Sin embargo, se necesita primero una mirada mucho más amplia, se necesita cambiar, digamos, la forma en la que nos miramos a nosotros mismos como artistas, como creadores, como difusores también, y implica que después de ese acomodar nuestra mirada, cómo nos miramos, necesitamos cómo adaptar también nuestras creaciones para estos medios de difusión. Y eso implica desarrollar capacidades que de repente no nos habíamos planteado hasta hace 4, 5 meses, no nos lo habíamos planteado, y esta realidad nos impulsa, y esto es algo positivo en realidad, nos impulsa a desarrollar capacidades. Por ejemplo, en mi caso, al tratar al adaptar nuestras creaciones de repertorios de narración oral, por ejemplo, de pronto me he visto siendo camarógrafa, siendo haciendo luminotecnia, cosas que realmente, digamos, cotidianamente no hacía. Entonces, aprender a usar bien una cámara de celular, por ejemplo, que es con lo que cuento en ese momento para hacer estas adaptaciones, bueno, entonces he tenido que ver cuáles son las facultades de este tipo de equipos, y también implica buscar formas de acondicionar, por ejemplo, los espacios, la vivienda, hemos tenido que pintar paredes, acondicionar cosas para poder adaptar, ¿no? Nuestras creaciones y poder lograr la difusión y por ende también generar recursos, ¿no? Que es algo que se necesita, porque como bien ha expresado Willy, somos trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas, ¿no? Y por ende necesitamos redituar nuestro trabajo de forma justa, además, de forma equitativa, ¿no? Y que además, que se presenten oportunidades, o sea, y es algo que desde todas las organizaciones que están impulsando, trabajando, incidiendo en las políticas públicas, se está pidiendo que todos aquellos espacios posibles de ser tomados, con los que se pueda trabajar en alianza estratégica, como por ejemplo las municipalidades, ¿no? Tomen en cuenta toda la creación que existe, toda la riqueza que hay en cada territorio, ¿no? Desde el sector de las artes y las culturas, que puede contribuir además a la lucha en este tiempo de incertidumbre, y que puede contribuir mucho a cohesionar el tejido social que puede estar desgarrándose por todo esto que estamos pasando ahora. Pero para lograr también esas alianzas estratégicas y poder lograr esa difusión y poder concientizar a la opinión pública a que consuma toda esta riqueza, ¿no? Para que se identifique con toda esta riqueza, necesitamos definitivamente la articulación y la organización, que es también lo que mencionó Willy.
ya no queda otro camino. O sea, solamente queda el camino de la organización. Y eso tenemos que ya interiorizarlo, ¿no? Ya no podemos estar separados, cada uno por su lado. Tenemos que estar unidos y fortalecer las organizaciones, las articulaciones, y eso, ¿no? Esa es la vía ahorita, lo que tenemos que hacer, y ese es el camino que se traza para todos, para todas en adelante, para poder lograr esa concientización, esa difusión que plantean en la pregunta. Claro, la articulación y la organización es lo que nos hace fuertes, ¿no? Como colectivo, y es la única vía para poder salir de estas circunstancias, de salir bien parados de estas circunstancias, de que no nos afecte en grandes medidas. Bueno, ahora sí, solo tenemos una última pregunta para ya pasarnos a retirar. Y puede ser breve en realidad. O es breve la pregunta. ¿Cuál creen ustedes? Primero que les envían saludos a ambos. Me escriben: Willy, un gusto verte, siempre presente y vigente en el Teatro Nacional. Y extienden la pregunta. ¿Cuál es la evolución, al parecer de ustedes, del movimiento de teatro independiente en el Perú? Y ¿cómo ven la actualidad del teatro en provincias? Y con esto ya nos vamos. Bueno, el movimiento de teatro desde hace 5 décadas viene organizándose, y en una etapa se formó lo que fue el movimiento de teatro independiente con ese nombre, cuyas siglas eran MOTIN. Tuvo una trayectoria y un proceso muy, muy importante de organización a partir de las muestras de teatro, que también es una institución fundamental del teatro independiente del Perú, en todo el país. Y a raíz de estas muestras surgió el movimiento ya como una asociación legalmente constituida, con una serie de objetivos gremiales, y funcionó muy bien hasta cierta etapa en la que la misma situación de conflicto interno, crisis económica, que produjo un colapso en muchos aspectos, también en cierta manera produjo dificultades, digamos, de continuidad organizativa, ¿no? Pero eso fue desde el punto de vista legal, digamos, administrativo. Pero desde el punto de vista práctico, el movimiento de grupos nunca paró, ¿no? Entonces los grupos siguieron su trabajo, se transformaron, integraron también sus escuelas. Las escuelas produjeron actrices y actores jóvenes que refrescaron también a los grupos más originarios, digamos, de ese momento. Se crearon también grupos nuevos, formados por jóvenes, que para mí siempre, lo digo, es fundamental para el movimiento. Y en un momento se creó cierta fractura entre los que habíamos empezado toda esta etapa desde los 70, los 80 y las nuevas generaciones. Pero eso pasó en todo el Perú, en todos los aspectos, ¿no? Como una brecha, como divisiones. Pero luego, al reconocer que los grupos habían seguido activos y que ya en muchos grupos se habían convertido en escuelas, que tenían un camino andado muy sólido, no solo en Lima, también hay grupos muy importantes en el interior del país, ¿no? Entonces, esto permitió que en el momento en que nos hemos rearticulado, podamos reconocer esas raíces, valorarlas, y al mismo tiempo situarnos en el tiempo actual, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido en todos estos años? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Y cómo nos basamos en esas raíces que tenemos. Al mismo tiempo incorporamos nuevas miradas de las generaciones jóvenes, de nuestro nuevo análisis del país, del arte, nuestros nuevos aprendizajes, etc. Y eso es lo que ha dado lugar a este nuevo momento que se llama el movimiento de grupos de teatro independiente del Perú. Tiene esas raíces, pero que a la vez se rearticula y se conecta con la nueva situación, el nuevo contexto. Yo creo que eso nos ha fortalecido paradójicamente. Si bien la pandemia ha creado una gran crisis, al mismo tiempo ha creado, como decía Sara, la necesidad de articularnos, reconocernos,
Y en eso estamos trabajando, como creo que también están trabajando otras redes de narradores, de titiriteros, ¿no? Creo que todos están haciendo ese trabajo que es muy valioso y que al final de cuentas empuja en la misma dirección, ¿no? Cada uno con sus particularidades, pero al mismo tiempo unidos en esta identidad de culturas diversas que trabajan desde el sector independiente para expresar nuestro diálogo permanente con el país, con el mundo. Entonces creo que estamos en un momento nuevo, pero al mismo tiempo ligado a raíces profundas, ¿no? Como movimiento de teatro de grupos independientes. Muchas gracias, Willy. Bueno, nada, lo que veo más bien ahora por ejemplo, del movimiento de grupos de teatro independiente es esta traslación de saberes y de memoria a las nuevas generaciones y la conciencia de que las formas de creación, las formas de organización de los colectivos de ahora tienen otras maneras, no son las mismas que hace 30, 40 años, son diferentes, pero que sí es importante, por ejemplo, el papel del movimiento de grupos de teatro independiente es consolidar, digamos, darle una raíz, un sustento a este trabajo de las nuevas generaciones, ¿no? Porque si no, también es como el desarraigo, como que hace que, ¿no? Que haya que las cosas sean difusas, pero el papel de esta articulación, de toda esta memoria, es eso, como de darle una base, un sustento. Por ahí me siento, y lo otro es la conciencia también, o sea, tanto con los colectivos que llevan años y con los colectivos o proyectos que son nuevos, es sobre todo en el tema del teatro independiente, es esta conciencia y el compromiso con las realidades diversas que hay en los diferentes contextos del país, ¿no? Se ha caracterizado esta forma de trabajo desde el movimiento del teatro independiente, de la creación colectiva, es tomar el riesgo, tomar la responsabilidad de que lo que se dice y se expresa en el espacio escénico es parte de la realidad, es cómo se ve la realidad, es un reflejo, y desde ese punto de vista se plantean interpelaciones, reflexiones, propuestas también, ¿no? Y es una forma de artivismo. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por por las reflexiones, comentarios, las experiencias comentadas el día de hoy, que son tan enriquecedoras. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a a este pequeño y humilde espacio que tenemos acá desde Piura. Y también agradecer a todos nuestros televidentes, nuestros oyentes que están ahí siguiéndonos a través del el Facebook Live de escenarios. Y bueno, nada, pues dar ya pase al final de este conversatorio que ha estado tan enriquecedor, tan nutrido el día de hoy, y darles paso a ustedes para que se puedan despedir de nuestros televidentes. Y bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la organización y la persistencia. Eso es muy valioso. Y justamente ahora tenemos que darnos cuenta que no todo viene de Lima, ¿no? En el interior, como se dice, que también es una parte que tiene los mismos valores que cualquier parte del Perú, que gestan muchos proyectos en todo el Perú, Cusco, Tacna, en el centro, en el oriente, en el norte, el sur. Entonces hay que tener esa nueva mirada y muchos de esos proyectos están ligados con grupos emblemáticos que hay en el norte, por ejemplo. Está Olmo con sus 40 años, Huerequeque, por ahí mismo, ¿no? Grupos emblemáticos, como también de grupos jóvenes. Y ese diálogo creo que es lo que nos toca ahora sostener y no caer en esas divisiones del mercado que delimita a las generaciones en bloques de 10 años para que cada uno sea consumidor de determinado tipo de productos, ¿no? Y que ya no le gustan los productos de la generación anterior, entonces se sigue vendiendo. Ese es un mecanismo del mercado. Pero los artistas tenemos una visión crítica sobre eso y tenemos independencia.
parte de nuestra independencia es también esa, tener otras formas de concebir nuestros vínculos. Esos vínculos no están concebidos por categorías de mercado, sino por otro tipo de valores, de éticas. Y en eso, en la relación transgeneracional es fundamental. Como en nuestras culturas antiguas, los abuelos, las abuelas son sabios, ¿no? Y los niños y las niñas y los jóvenes son guerreros que necesitan estar vigentes, que están con esa memoria, pero al mismo tiempo son renovadores. Entonces, esa relación es la que yo veo con entusiasmo en el proyecto de usted. Muchas gracias. Bueno, Muchas nada, gracias, Willy. solo me toca decir Palabras. muchas gracias, Urpillay Sunpuyay. Y no, nada, que el deseo de que este espacio de diálogo siga, porque es muy necesario, realmente siento que hay una sed muy fuerte por crear estos espacios de reflexión, de compartir saberes, experiencias, que así nomás no se visibilizan, y bueno, en estos tiempos todavía es mucho más importante, ¿no? Un poco para generar esperanza, para también compartir información, y para articularnos, ¿no? Porque de esta manera también, justo ya estoy recibiendo algunos mensajes que están viendo de esta transmisión. Entonces, por todos lados creo que es bastante positivo, y entonces que siga adelante, que siga nomás, fuerza. Y Y muchas gracias. solidaridad Muchas. con las compañeras y compañeros que están en situaciones difíciles, ¿no? Todo el país, nuestra solidaridad. Sí, me uno también. Y solidaridad para todos y todas ellas. Muchas gracias nuevamente, gracias a nuestros auspiciadores del día de hoy, a Michelle Lotran, a Reciclados Teatro, gracias a todo el equipo de escenarios que está detrás de esto y es parte de este proyecto, especialmente Arturo Cabellos, que está ahí detrás de cámaras y es nuestro director y productor. Muchas gracias nuevamente y gracias a todo el público del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves por el mismo medio, en el mismo horario, el jueves tenemos 2 invitadas muy grandes, hablaremos de infraestructura con Analí y con Estela, así que igual están bienvenidos a ese en vivo. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta una nueva oportunidad.